Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha conmocionado a todos. Sí. El terrible accidente aéreo cerca de Washington, D.C. Una tragedia. Lo que vamos a intentar entender aquí es qué tan complejo y peligroso Ajá. es volar por el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Exacto. Nuestro punto de partida es un artículo de primera hora, Ajá. titulado Alarma por el espacio aéreo de Washington, D.C. Esto es un desastre a punto de suceder. Es una tragedia que realmente nos recuerda lo delicado que es el tema de la seguridad aérea, incluso en un espacio aéreo que se supone está altamente controlado. Totalmente. Ya. Para ponernos en contexto, el miércoles por la noche, un avión de American Airlines Sí. chocó con un helicóptero militar con un saldo de 77 víctimas fatales, incluyendo 3 soldados, Caray. y un grupo de patinadores artísticos. Terrible. Es una noticia devastadora. Lo que hace que este accidente sea aún más preocupante es que ya se había advertido Claro. sobre el peligro de volar cerca de Reagan. Muchos pilotos, incluso los más experimentados, lo veían venir. De hecho, el artículo menciona a Ross Amer, Ajá. capitán retirado de United Airlines y director general de Aero Consulting Experts, Y lo que es que... quien no se anda con rodeos al afirmar que este espacio aéreo era un desastre a punto de suceder. Amer incluso advierte que nuestros sistemas de aviación están operando al límite. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, significa que se está operando al borde de la capacidad con poco margen para el error. Imagina una autopista con tráfico denso donde cada vehículo va a máxima velocidad y además tienes cruces con semáforos poco sincronizados. En aviación, operar al límite significa que hay una alta demanda de espacio aéreo, muchos vuelos, y que cualquier pequeño fallo puede generar una reacción en cadena con consecuencias graves. En este caso, ¿qué factores específicos hacen que el espacio aéreo de Reagan National sea tan difícil de navegar? Mira, incluso en condiciones ideales, volar cerca de la capital es complicado. Hay mucha convergencia de tráfico aéreo, vuelos comerciales que entran y salen constantemente, aeronaves militares que realizan operaciones especiales y además zonas restringidas alrededor de lugares importantes que no se pueden sobrevolar. Eso sin contar la presión adicional que implica transportar pasajeros en un vuelo comercial. Claro, es una responsabilidad enorme. Claro. Y me imagino que la investigación actual de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte debe ser clave para entender qué fue lo que falló. Por supuesto. Están analizando la información de la caja negra para reconstruir los momentos previos al choque. Y uno de los detalles que han encontrado es que el helicóptero militar estaba volando 30 metros por encima del límite permitido. Caramba. Y- Eso es bastante cafia. ¿Qué tipo de impacto podría tener una diferencia de altitud así en un espacio aéreo tan congestionado? Bueno, en un espacio aéreo complejo, como cada metro cuenta, los controladores de tráfico aéreo trabajan con márgenes muy precisos para asegurar la separación entre las aeronaves. Un pequeño desvío de la altitud asignada puede generar confusión y aumentar el riesgo de una colisión. Es como si en esa autopista imaginaria un coche decidiera salirse de su carril sin avisar. Entiendo. Y además también está la cuestión del personal en la torre de control. Exacto. La investigación también está examinando si había suficiente personal en la torre de control de tráfico aéreo en el momento del accidente. Un informe de la Administración Federal de Aviación señala que la cantidad de controladores no era la ideal para el volumen de tráfico que había en ese momento. Eso sí que es preocupante. Ya se vislumbraban ciertas irregularidades que podrían haber contribuido al accidente. Y por si fuera poco, el año pasado el Congreso tomó una decisión que en retrospectiva parece aún más cuestionable. Me refiero a la decisión de flexibilizar las restricciones en Reagan National, lo que permitió vuelos más largos desde ese aeropuerto. Si bien esto ha brindado mayor comodidad a los viajeros, muchos expertos en aviación advirtieron sobre los peligros que esto traería. Es decir, que se estaba sacrificando la seguridad en nombre de la comodidad y la conectividad. En cierto modo, sí. Este debate entre la comodidad y la seguridad es común en muchos ámbitos de la vida, pero en este caso las consecuencias han sido terribles. Y si nos adentramos en los detalles de este debate, vemos que había dos visiones muy distintas. Por un lado estaban aquellos que celebraban la posibilidad de tener vuelos directos a destinos más lejanos sin escalas, ahorrando tiempo y dinero. Para ellos, la flexibilización de las restricciones era un gran avance. Claro, desde el punto de vista de los pasajeros es una ventaja considerable. Pero ¿cuáles eran los argumentos de quienes se oponían a la medida? Los que se oponían, muchos de ellos pilotos y expertos en seguridad aérea, advertían que aumentar la cantidad de vuelos, especialmente los de larga distancia, iba a congestionar aún más el espacio aéreo alrededor de Reagan National. Y no solo eso, también señalaban que los aviones de larga distancia suelen ser más grandes y pesados, lo que añade complejidad a las maniobras de despegue y aterrizaje.
Es decir, que no solo se trataba de un aumento en la cantidad de vuelos, sino también de un cambio en el tipo de aeronaves que operaban en este espacio aéreo. Me imagino que eso también impacta en la carga de trabajo de los controladores aéreos. Exactamente. Los controladores ya estaban lidiando con un espacio aéreo muy complejo, y esta flexibilización de las restricciones les añadió más presión. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que no hubiera suficiente personal en la torre de control en el momento del accidente, como sugiere el informe de la FAA, el panorama se vuelve aún más preocupante. Sin duda. Hablando de perspectivas, el artículo también nos presenta la experiencia de Darrell Feller, un piloto retirado de la Guardia Nacional del Ejército, quien tuvo una evidencia que nos pone los pelos de punta. Es un testimonio que ilustra a la perfección los desafíos que enfrentan los pilotos en este espacio aéreo tan particular. Feller relata que hace una década, mientras pilotaba un helicóptero militar cerca de Reagan National, tuvo una experiencia que casi termina en tragedia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Feller cuenta que estaba volando de noche y debido a las luces de la ciudad tuvo dificultades para ver un avión comercial que se aproximaba. La visibilidad era muy mala. Y para evitar una colisión tuvo que descender peligrosamente cerca del río Potomac. Imagínate la tensión y el miedo que debió sentir en ese momento. Uf, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es una situación límite que nos muestra la importancia de la visibilidad en la aviación, especialmente en zonas con tanta iluminación artificial como la capital. Es un factor crucial que se debe tomar en cuenta al diseñar las rutas aéreas y los protocolos de seguridad. No solo se trata de las luces de la ciudad, sino también de las condiciones climáticas, la hora del día y la configuración del terreno. Claro. Y volviendo a la investigación del accidente, me imagino que la comunicación entre la torre de control y las aeronaves también juega un papel fundamental para entender qué pasó. Por supuesto, los investigadores están analizando las grabaciones de las conversaciones entre los controladores y los pilotos para reconstruir la secuencia de eventos que condujo al accidente. Y uno de los detalles que ha llamado la atención es que momentos antes del impacto, el controlador aéreo preguntó al piloto del helicóptero si tenía contacto visual con el avión de American Airlines. ¿Y qué respondió el piloto? Según las grabaciones, el piloto del helicóptero confirmó que tenía contacto visual con el avión. Sin embargo, segundos después se produjo la colisión. Entonces hubo un error de percepción por parte del piloto del helicóptero. O tal vez un problema de comunicación con la torre de control. Esas son preguntas clave que la investigación deberá responder. Los expertos en seguridad aérea están analizando minuciosamente las grabaciones y otros datos para determinar si hubo fallos humanos técnicos o una combinación de ambos. Y mientras la investigación avanza, me pregunto, ¿qué podemos aprender de esta tragedia para evitar que algo así vuelva a suceder? Bueno, en primer lugar, creo que este accidente nos recuerda la importancia de no bajar la guardia en materia de seguridad aérea. A pesar de los avances tecnológicos, la aviación sigue siendo una actividad compleja que conlleva riesgos inherentes. Es cierto. Me imagino que también es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas por pilotos como Darrell Feller, quien experimentó en carne propia los peligros de volar en este espacio aéreo. Exactamente. Feller, a raíz de su experiencia, recomienda a los pilotos que vuelan cerca de Reagan National que se mantengan por debajo del límite de altitud para helicópteros y que estén especialmente atentos a los aviones que aterrizan en la pista 33, ya que la configuración de las luces de la ciudad puede dificultar su visibilidad. Son consejos valiosos que provienen de la experiencia de alguien que ha estado en una situación de riesgo real. Y precisamente este accidente nos lleva a pensar en otros eventos similares que han ocurrido en el pasado. El artículo menciona que esta no es la primera vez que sucede algo así en el espacio aéreo de Washington, D.C. Así es. En 1949, cuando el tráfico aéreo era mucho menor, un avión de pasajeros y una aeronave militar chocaron en el mismo espacio aéreo, causando la muerte de 55 personas. En aquel entonces fue el accidente aéreo más mortal en Estados Unidos. Es increíble pensar que a pesar de los avances en tecnología y seguridad aérea, un evento similar se repitió casi 80 años después. Eso nos lleva a preguntarnos si este tipo de tragedias son inevitables en espacios aéreos tan congestionados. Es una pregunta compleja. Por un lado, es cierto que la densidad del tráfico aéreo ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Pero por otro lado, también hemos visto importantes avances en tecnología y protocolos de seguridad que han contribuido a reducir la tasa de accidentes. Entonces, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la eficiencia del transporte aéreo y la seguridad de las personas? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, creo que es importante analizar a fondo las causas de este accidente y considerar todas las opciones disponibles para mejorar la seguridad aérea. Y cuando hablamos de responsabilidad compartida, hay un punto que a veces se pasa por alto: el impacto de estos accidentes en las comunidades que viven cerca de los aeropuertos. Es cierto, en este caso, el accidente ocurrió
muy cerca de zonas residenciales, lo que nos recuerda que la seguridad aérea no solo se trata de proteger a los pasajeros y la tripulación, sino también a quienes viven en las áreas circundantes. Exactamente, un accidente aéreo puede tener consecuencias devastadoras no solo para quienes van a bordo de las aeronaves, sino también para las personas en tierra. Es importante que las autoridades aeronáuticas tengan en cuenta este factor al diseñar las rutas aéreas y establecer los protocolos de seguridad. Totalmente de acuerdo. Hablando de medidas para mejorar la seguridad, el artículo menciona una propuesta bastante radical por parte de Robert Clifford, un abogado especializado en aviación. Sí, Clifford propone nada menos que la suspensión temporal de los vuelos de helicópteros militares en el espacio aéreo comercial cerca de Reagan National. Su argumento es que este accidente era evitable y que se ha ignorado durante mucho tiempo el peligro que representaba la alta densidad de tráfico aéreo en esa zona. Es una propuesta drástica, sin duda. ¿Crees que las autoridades considerarían seriamente una medida tan radical? Es difícil decirlo. Por un lado, entiendo la preocupación de Clifford y la necesidad de tomar medidas contundentes para prevenir futuras tragedias. Pero por otro lado, suspender los vuelos militares tendría un impacto significativo en las operaciones del gobierno y podría generar otros problemas logísticos. Es un dilema complejo donde hay que sopesar la seguridad con otros factores importantes. ¿Qué alternativas se podrían considerar? Bueno, además de la propuesta de Clifford, se han planteado otras opciones, como la modernización de los sistemas de control de tráfico aéreo, la implementación de tecnologías de detección y prevención de colisiones, la optimización de las rutas aéreas y la mejora de la comunicación entre pilotos y controladores. Son medidas que en conjunto podrían contribuir a reducir significativamente el riesgo de accidentes. Pero claro, implementarlas requiere una inversión considerable y una coordinación entre diferentes actores. Así es, mejorar la seguridad aérea es un desafío constante que requiere un esfuerzo conjunto por parte de la industria de la aviación, las autoridades reguladoras y los gobiernos. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Totalmente. Y mientras esperamos que se implementen las medidas necesarias para prevenir futuras tragedias, creo que es importante que como ciudadanos tomemos conciencia de nuestro papel en la seguridad aérea. Absolutamente. Informarnos sobre las normas de seguridad, seguir las instrucciones del personal de la aerolínea y del aeropuerto y reportar cualquier comportamiento sospechoso son acciones que pueden marcar la diferencia. Y con esa reflexión sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva, concluimos este Deep Dive sobre el trágico accidente aéreo cerca de Washington, D.C. Esperamos que este análisis haya sido útil para comprender las complejidades de la seguridad aérea y para reflexionar sobre las medidas que podemos tomar para prevenir futuras tragedias. Recordemos que cada accidente aéreo es una oportunidad para aprender y mejorar. Trabajemos juntos para que los cielos sean un espacio más seguro para todos. No olviden suscribirse al Podcast Noticiero en YouTube para más análisis profundos sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.